descubre dueño de una inmensa riqueza petrolera. De hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. ¿Qué hacer en tal circunstancia? Hay quienes aconsejan no vender. Opinan que debemos guardar nuestro petróleo para mañana, posponer su negociación, conservar esta riqueza para un futuro. Hay quienes opinan, por otra parte, que el negocio debe realizarse ahora. Que debe ser ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. México requiere contar con una industria energética vigorosa. Pemex será transformada en una empresa manejada con criterios de eficiencia, con una administración profesional. Las decisiones estratégicas y de inversión de Pemex serán responsabilidad, por primera vez en la historia de la empresa y del país, serán responsabilidad de un consejo de administración verdaderamente profesional. Un grupo de empresarios decidió cerrar 400 gasolineras para evitar actos de vandalismo. El problema no es las 400, es que ha venido creciendo. La Policía Federal reportó 19 bloqueos en el país que saquearon y vandalizaron un almacén a las afueras de la Ciudad de México. El presidente Peña Nieto rompió el silencio tras 9 días de vacaciones, pero aseguró que no habrá marcha atrás en el impuesto a la gasolina. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. Los manifestantes tomaron los principales accesos a la capital del país.
Déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida tomada de forma responsable solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio de del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. ¿De veras se nos acabaron los yacimientos a los mexicanos? Te lo pregunto porque esto que tenemos aquí atrás es el mapa de Estados Unidos y México. Estados Unidos tiene algo que se llama la Gran Cuenca Pérmica. Esa cosa de ahí está hoy llena de petróleo porque hace 300 millones de años era el fondo de un océano primitivo, cuando la Tierra era Pangea. Debajo de eso está México. Pero a nosotros ya se nos acabaron los yacimientos cuando tenemos explotado solo una pequeña parte comparado con lo que los Estados Unidos han explotado desde hace 50 años. Los geólogos, cuyas opiniones están en este libro, hablan un paisaje muy diferente. Eso que ves ahí, esas manchas azules, son yacimientos que mayormente no se han explotado. Ve nada más esto que está aquí en la plataforma de Yucatán. Es parte de lo que se habla en secreto Pemex. Pemex fue una empresa gigantesca que durante muchos años fue realmente la gallina de los huevos de oro para México. ¿Cómo es posible que hoy esté perdiendo dinero? México se divide en dos. Hay unos que dicen, vamos a rescatar a Pemex, y otros que dicen, oye, eso es antiguo, eso es pensar como en los 70s, el petróleo ya se acabó. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué piensas? Porque aquí está el análisis de todo eso. Pemex parece una colección de escándalos de corrupción, pero lo que está más publicitado de todos esos escándalos es el caso de los sobornos de Odebrecht. Son 10 millones de dólares, bueno, es muchísimo dinero para nosotros como ciudadanos, pero esta gráfica es para que veas el tamaño que tiene comparado con lo que ocurrió en el año de 2016, de lo cual nadie habla. Ese ratoncito que ves ahí es el caso de Odebrecht, esos 10 millones de dólares. Pero si lo comparas, por ejemplo, con el caso de Etileno 21, ahí son 250 millones de dólares. O sea, es 25 veces más. Si lo comparas con el otro escándalo, el de Fertinal, son 570 millones de dólares. O sea, ya estamos hablando de 50 veces lo del ratoncito. Por eso, Etileno 21 es un lindo gatito. El caso de Fertinal es un perrito. Y lo que sigue es ya algo más serio. Un perro grande. Un gran daño. Agronitrogenados. El caso de agronitrogenados significa ya 1,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando 100 veces lo del pequeño ratón. Comparado con todo esto, el tema del huachicol aparece en esta gráfica ya como un oso. Un respetable oso, porque es 3.300 millones de dólares. Eso ya es realmente una cifra importante para el nivel de lo que es México. Estamos hablando de que esto es 330 veces lo de los sobornos de Odebrecht. Lo que tiene al final de este gráfico es el escándalo dinosaurio. El escándalo dinosaurio que realmente
puso en peligro de muerte, tiene en peligro de muerte a Pemex y en gran medida a México. Es el iceberg. Iceberg que le pegó al Titanic es el torpedo en la línea de flotación de nuestro país. Y te lo voy a explicar. Lo que ocurrió en el año de 2016 es realmente un evento importantísimo de la historia de nuestro país y sobre todo de nuestro futuro, del futuro del país. Se trata de 21.365 millones de dólares que cada año México está perdiendo por lo que ocurrió ese año. Esto significa 2.130 veces el caso de los sobornos de Odebrecht. 2.130 veces más grande. Para que tú te des una idea de cuánto significa esos 21.365 millones de dólares, es 3 veces el presupuesto de todo el Infonavit. O sea, el Infonavit cada año está dando 500,000 casas. O sea, casas para 500,000 familias. 3 veces eso significa 1,5 millones de casas. Eso es lo que significa ese dinero que se está perdiendo. Significa también 1/60 parte del PIB de México. O sea, imagínate. Otro ejemplo, con esos 21.365 millones de dólares que se están yendo por la coladera, se podrían estar construyendo 358 hospitales como el que se está haciendo en Coajimalpa, el Hospital General de Coajimalpa, o como el Hospital San Alejandro que se estaba haciendo en Puebla, o equivale a 13 veces el programa de hospitales y centros de salud que está impulsando el presidente de México. O para no ir más lejos, equivale al presupuesto mismo programable de Pemex. Pocas palabras, México está perdiendo casi el mismo dinero que el presupuesto programable de Pemex cada año. La pregunta que te debes de estar haciendo es ¿por qué estamos perdiendo esa cantidad de dinero cada año? ¿Qué sucedió en el año de 2016? Ese es el verdadero misterio de Secreto Pemex. Los inconformes también arrojaron un petardo e intentaron prender fuego a varias gasolineras. La Policía Federal reportó 19 bloqueos, actos de vandalismo. El presidente Peña Nieto rompió el silencio tras 9 días de vacaciones. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, se nos acabó. Todo esto es mucho más antiguo. Esto empezó hace más de 100 años. Por mucho tiempo nos dijeron a los mexicanos que la Revolución Mexicana sucedió porque Francisco Madero era un joven idealista y él quiso derrocar a un tirano que era Porfirio Díaz. Hoy se sabe que no fue así. Y esto está para ti en mi libro de Secreto 1910. Secreto 1910. El embajador de Alemania sabe que se gestan movimientos desde la embajada de Estados Unidos y quiere saber qué sucede. Simón no tiene más alternativa que ayudarlo y descubre que el petróleo de México es un botín que se peleaban las potencias mundiales, las mismas que provocaron la revolución de 1910. Una novela de intriga que plantea la existencia de un poder oscuro manejando el destino de toda la nación. Magnates como John D. Rockefeller y el creador de la IBM, de las computadoras, Charles Rankin Fink. Ellos metieron dinero, ellos negociaron con Gustavo Madero. Enviaron aquí un agente llamado Sherburne Gillette Hopkins a hacer la operación militar. Sherburne Gillette Hopkins contrató a un chico muy brillante que se llamaba José Vasconcelos. Trabajaron en el número 6 de la calle de Gante.
Ahí fue donde se orquestó derrocar a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz había hecho un trato para darle petróleo a Inglaterra, y los Estados Unidos dijeron, eso no, América es para los americanos, o sea, para los Estados Unidos. Porfirio Díaz violó una norma que había establecido desde 1823 un presidente americano, que era James Monroe. La doctrina Monroe. Desde entonces el resto es historia. Llegaron a México unos soldados mercenarios que habían peleado en China y en Sudáfrica, contratados por el gobierno de Estados Unidos y de Inglaterra, y se iban ahí, como los de la película Indestructibles, a hacer sus movimientos militares tipo Rambo. Ellos son los que participaron aquí en México. Todos los detalles sobre ellos, sobre todo lo que hicieron hasta el secreto 1910, el secreto por el petróleo de México, derrocaron a Porfirio Díaz, a Francisco Madero, a Victoriano Huerta, a Venustiano Carranza, causó la muerte de Álvaro Obregón. ¿Ya te diste cuenta de lo importante que es el petróleo de México? ¿Por qué era tan importante para estas potencias, para Estados Unidos y para Inglaterra? Un dato que vas a encontrar en Secreto Pemex y también en Secreto 1910. En 1904, un político joven de Inglaterra, Winston Churchill, fue llamado por el rey para abordar uno de los temas más delicados de la historia de la Gran Bretaña, que es que Alemania tenía un plan para invadir a Inglaterra. Este conflicto tan enorme es lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. El rey de Inglaterra sabía que había un enorme problema. Alemania tenía una flota mucho más terrible y poderosa, porque ya no usaba el carbón, que era el combustible que usaba todo el mundo, sobre todo Inglaterra. Ellos usaban un nuevo recurso, el petróleo. El petróleo era mucho más eficaz que el carbón y hacía 4 nudos más veloces los barcos de los alemanes y sobre todo los submarinos. El rey le dijo a Winston Churchill, la Gran Bretaña tiene muchas colonias, es el imperio más grande que hay, pero no tenemos lo que ahora se necesita y urge, petróleo. Ve, investiga y encuentra el petróleo donde lo haya, y donde encuentres petróleo, ahí es donde tenemos que poner una colonia o un protectorado. El resto es historia. La investigación que hizo Winston Churchill, que se llamó The Royal Commission of Oil, la Comisión Real para la Búsqueda de Combustible de Petróleo, de Winston Churchill, encontró 4 lugares del mundo donde estaba el petróleo que tanto deseaba Inglaterra: Rusia, Irán, los Estados Unidos y México. El problema era que Estados Unidos no lo podían conquistar, Rusia tampoco. Persia ya estaba agandallada por parte de Alemania y quedaba solo uno, nuestro amado país. Winston Churchill envió un agente, un empresario, un magnate, ingeniero, y él negoció con Porfirio Díaz. En una sentada, México se volvió socio de Inglaterra. Esto fue lo que enojó a los Estados Unidos. Y eso es lo que desencadenó la Revolución Mexicana. Cuando finalmente por la Revolución se creó una Constitución mexicana muy nacionalista, la de 1917, fue algo sin precedentes. En los Estados Unidos había senadores que estaban gritando al presidente de Estados Unidos: ¿cómo puedes permitir que los mexicanos estén haciendo eso? ¿Cómo van a meterse a nacionalizar las empresas estadounidenses e inglesas que están en México? Seguramente tú te preguntas, es increíble, ¿cómo es que los Estados Unidos permitieron que eso sucediera? Pues te voy a decir por qué lo permitieron. Porque los Estados Unidos estaban metidos en un problema mucho más importante para ellos en ese momento. Tenían que entrar a la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson le dijo al senador Albert B. Fall: espérate que se acabe la maldita guerra y entonces nos hacemos cargo de México.
En 1820, Venustiano Carranza fue asesinado. El general que lo sucedió como presidente era empleado de la empresa Standard Oil de John Rockefeller. Los petroleros de Estados Unidos le exigieron a Álvaro Obregón que quitara de la Constitución el artículo 27. Pero para Álvaro Obregón esto fue realmente mucho más difícil de lo que te puedes imaginar. Cuando lo propuso en el Congreso, le dijeron los senadores que nunca. Tuvo que hacer un pacto secreto, se conoce como los Tratados de Bucareli. Pero incluso en el Congreso se le opuso un hombre llamado Francisco Field Jurado y fue asesinado. Ese fue el momento en el que José Vasconcelos dijo yo me voy y renunció. Le dijo a Álvaro Obregón yo me voy de aquí, no puedo soportar esto. Álvaro Obregón le escribió una carta muy tierna y se fue desde entonces José Vasconcelos, muy arrepentido de todo en lo que había participado. Volvió hasta 1929 con la idea de cambiar todo. Y fue el primer candidato que se opuso al partido del que salió el PRI, al Partido Nacional Revolucionario. Fue con un presidente llamado Plutarco Elías Calles que los Estados Unidos lograron quitar el artículo 27. Sí, así era increíble. Seguramente no lo puedes creer que hayan quitado el artículo 27, pero fue por medio de un truco. El truco fue la ley del petróleo y en una de sus cláusulas dice que el artículo 27 no podía ser retroactivo. Significa que no se puede aplicar a lo que hubiera ocurrido antes del 5 de febrero de 1917, cuando se firmó la Constitución. ¿Qué significaba? Que todas las empresas extranjeras que ya estaban aquí explotando el petróleo de México se podían quedar para siempre. Y así se siguió todo hasta 1938. En 1938 cambió todo porque un presidente mexicano muy nacionalista, Lázaro Cárdenas, él dijo hasta aquí, pero tampoco creas que no hay gato encerrado también ahí. Seguramente tú te has preguntado siempre, ¿cómo es posible que los gringos le dieron chance de hacer eso? Era un hombre muy fuerte, pero no era como para tanto. Otra vez hubo una negociación debajo del agua. Los Estados Unidos estaban a punto de entrar a una guerra otra vez en Europa. La Segunda Guerra Mundial, básicamente el gobierno de Estados Unidos apoyó a Lázaro Cárdenas para que hiciera esto. Por una simple razón. El 70% de las empresas que estaban explotando el petróleo de México eran inglesas. A decir de un importante funcionario, el embajador de México en los Estados Unidos, Castillo Nájera, escuchó al presidente Franklin Roosevelt decir: va a ser más fácil quitarle ese recurso a los mexicanos que a los ingleses. Con el tiempo, ellos quisieron recuperar todo esto. José Vasconcelos, muchos años después, los reveló que él había conocido un documento secreto de la Marina de los Estados Unidos. Y ahí decía, el momento en que se acabe el petróleo de los Estados Unidos, vamos a tener 2 reservas estratégicas últimas. Adivina cuáles son. Una era Venezuela, la otra era México. La revista de la Marina Americana publicó un artículo diciendo que en lo de adelante el petróleo de México, de Venezuela, debía ser considerado como una reserva de la Marina norteamericana. Por muchas décadas, Pemex creció y se convirtió realmente en una de las empresas más grandes del mundo. Fue sin duda la empresa más grande de México. Fue la empresa petrolera número 11 en 2012. Y en México se volvió casi una religión el pensar que el petróleo de México es para los mexicanos. Era casi como el fervor a la Virgen de Guadalupe, un ícono de nuestra nacionalidad. En este libro vas a encontrar los documentos en donde autoridades de los Estados Unidos estaban preocupadísimas porque cómo podían quitarle esa mentalidad a los mexicanos. Había que hacer un esfuerzo. En el año de 2005 ocurrió una reunión súper importante en los Estados Unidos, en un lugar llamado Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Internacionales. Y ahí se discutió cómo tenían que cambiarnos a los mexicanos el cassette, para que ya no fuera sagrado lo de que el petróleo de México es de los mexicanos, sino que los propios mexicanos dijéramos, no, ya es hora de que entren otros países para tomar el control de eso. Seguramente tú eres de los que piensa que Pemex claramente se tenía que reformar, porque sí era ineficiente, a pesar de ser una gran empresa, con geólogos que fueron cotizados a nivel internacional y que hoy todavía son consultados por otras petroleras del mundo. El debate siempre ha sido un poco polarizado, porque algunos dicen Pemex tiene que ser totalmente del Estado, con ningún empresario involucrado, y otros que dicen que se privatice pero que todo sea para extranjeros. Hay un término medio, todos somos mexicanos. Pemex o el petróleo de México
debería ser fundamentalmente de los mexicanos, tanto ciudadanos como empresarios, que le darían empleo a mexicanos y el dinero de las exportaciones vendría para los mexicanos. Yo soy Leopoldo Mendívil López, autor de Secreto Pemex. Hay algo importante que los que están a favor del capitalismo han olvidado. El expresidente Miguel de la Madrid dio a conocer que en algún momento la gran primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, que era el símbolo del capitalismo, la más capitalista mujer que ha habido en el mundo, ella habló con Carlos Salinas de Gortari y le dio un consejo cuando estaba por empezar la privatización de los bancos mexicanos. Le dijo, privatícelos, pero trate de que los más grandes, o sea Bancomer y Banamex, queden en manos de mexicanos, porque si México pierde esos dos bancos va a perder el sistema de control de pagos. Es estratégico para la seguridad nacional. Esto se lo dijo la más capitalista de las mujeres que ha existido, primer ministra de Inglaterra, amiga de Ronald Reagan. No se trataba de que el petróleo fuera a fuerzas del Estado, también podía ser de empresarios, pero lo más importante es que fuera mayoritariamente de empresas mexicanas y también del gobierno mexicano y sobre todo de la población mexicana a través de los bonos. Pero aquí es donde empezó lo de la reforma energética. Recordarás que en el año de 2012 el candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, vendió el gran proyecto de que iba a reformar la energía porque México era muy ineficiente para generarlo. Ese era el cassette. Pero hay mucho gato encerrado sobre esa reforma energética y cómo se planeó. En el año de 2016, cuando estaba de candidata Hillary Clinton contra Donald Trump, tú te acordarás que pocos días antes de las elecciones salieron a la luz 30,000 correos electrónicos de Hillary Clinton y en esos correos se encontraron de todo. Una de las cosas que encontraron en esos correos es algo que involucra a México de una manera terrible. Hillary Clinton y gente de ella habían estado desarrollando la reforma energética mucho tiempo antes. Los que llegaron al poder básicamente instrumentaron algo que estaba planeado. ¿Te parece raro esto que vas a ver en este mapa? Son las rondas de las licitaciones que ha dado el gobierno de mexicano para que haya inversionistas que se pongan a explorar los yacimientos posibles de petróleo de México. El 70% son de otros países. 70%. Ojalá fuera de puros empresarios mexicanos o que al menos nosotros fuéramos el 70% o al menos el 50%. Pero ahora tenemos que volver al tema de los 21,000 millones de dólares que México pierde cada año. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó en 2016? Es muy simple. México dejó de refinar petróleo. Esa es la razón por la que tú en tu automóvil o en la micro donde viajas estás transportándote con gasolina que viene de otros países. México, habiendo sido el quinto productor mundial de petróleo, le tiene que comprar la gasolina a otros países. ¿Cómo sucedió esto? Aquí está toda la historia. México tenía 6 refinerías, mientras que Estados Unidos, nuestro vecino geológico, tiene 135. ¿Por qué México solo tenía 6 refinerías? Mientras que Estados Unidos tiene 135. ¿Sabes que Japón, que ni siquiera tiene petróleo, tiene refinerías que lo convirtieron en el cuarto productor mundial de gasolina en el mundo? Y adivina quién es uno de sus clientes: México. Pero antes las 6 refinerías funcionaban. De repente dejaron de funcionar. Eso es el gran misterio de todos los misterios. Y sí, hay gato encerrado. Esta es una historia que involucra empresas fantasmas que compran la gasolina a otros países para que nosotros la usemos en México. Al comprar esa gasolina, nosotros estamos gastando 21,000 millones de dólares. En vez de ganar 44,000 millones de dólares si nosotros la exportáramos a otros países. The oil exporter gets richer and the oil importer gets poorer each year. We have no alternative but to conserve.
Otherwise, we are faced with a dollar drain that within one short decade could result in concentrating the world's wealth in the Middle East. Esta historia involucra esa isla que ves ahí. Una isla por la cual el senador José Ángel Conchello, frente a los ataques constantes a la soberanía, en tanto que el gobierno insiste en que no se ha violado la soberanía más que tantito, nosotros en Acción Nacional decimos que la soberanía, como la virginidad, no admite grados. Se es o no se es. Y nosotros respetamos la virginidad y la soberanía. En 1998 tuvo un accidente, murió. Poco antes de morir, él dijo, los Estados Unidos tenían el interés en desaparecer una isla de México, ubicada en el Golfo de México, poco al norte de Yucatán. ¿Por qué crees que habrían querido desaparecer una isla de México? ¿Qué hay en ese pedazo del Golfo de México como para que los Estados Unidos tuvieran ganas de borrar de los mapas y del mundo una isla mexicana? Te preguntarás, ¿esa isla realmente existe? Enviaron las 2 misiones, 2 barcos, uno de ellos japonés, otro es de la UNAM, el Puma, exploraron ese lugar para ver si esa isla realmente había existido alguna vez. Pero si no, ¿por qué todos esos políticos hablaban de la desaparición de esa isla? Varios congresistas afirmaron que fue la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, el que la desapareció. Habría sido tanto como volar una montaña submarina del tamaño del Iztaccíhuatl, que en el año de 2004, un alto funcionario de Pemex se acercó a la ventana de su oficina en el piso 12 y se lanzó, se mató. Nunca fue aclarado este suicidio. Sin embargo, alguien se tomó la molestia de colocar en los dedos de este hombre una tarjeta que tenía 14 filas de números. En el año de 2013, cuando ya estaba en camino la reforma energética, de repente estalló el edificio B. El edificio B de Pemex es el lugar donde se guardan los archivos. Murieron más de 20 personas, alrededor de 100 fueron hospitalizados. Pero lo más interesante es que se dijo que la explosión había sido porque habían quedado restos de metano de cuando la empresa era privada y era de los gringos, la Huasteca Oil Company, de un amigo de John Rockefeller, que era Edward Doheny. Pero ¿cómo es posible que quedaran restos de metano si en el año de 1982 también explotó el edificio? Se incendió en los restos de metano de la Huasteca Oil Company. ¿Cómo habrían quedado para quemarse en el año de 2013? El increíble periodista Manuel Mejido, de quien tanto me inspiré para ser escritor y investigar estas cosas, él me dijo que siendo corresponsal de guerra, él visitó los Emiratos Árabes Unidos. Él me dijo, hace 40 años eran zonas rurales del desierto, la población eran beduinos, nómadas. Sin embargo, hoy es un lugar de primer mundo. Dubái, el más importante centro de los Emiratos Árabes Unidos, hoy es uno de los lugares más avanzados del planeta, los edificios más grandes del mundo, los centros de diversión que van a ser el Disneylandia del futuro, porque hubo gente visionaria que utilizó el petróleo para volverse rico. Y ahora que viene la transición hacia las energías alternativas, ellos saben que el futuro del petróleo tiene los días contados, pero ellos se están convirtiendo en una potencia turística del futuro. Esto es lo que siempre debió haber hecho México. Y puede hacerlo ahora si invertimos en las energías alternativas. Pero para eso necesitamos todavía no dinamitar el petróleo. El más grande misterio de nuestra historia como país que se hizo rico con el petróleo, aunque no tanto como los del Medio Oriente, han sido las caídas de los precios del petróleo. Lo que hoy estamos viviendo se debe a la caída del precio del petróleo por el coronavirus y la guerra de petróleo que tienen Rusia y Arabia Saudita. Es por eso que este año el petróleo llegó a números negativos. Había gente que decía, les pago para que se lleven mi petróleo, hasta pagaban $37 en negativo para que la gente se llevara el petróleo, que ya no sabían dónde ponerlo, porque la gente ya no está circulando en sus coches porque está el coronavirus. Pero si nos vamos más atrás, esta fue la misma razón por la que en 2015 empezó el evento del dinosaurio. La crisis que causó
el gasolinazo y las protestas. Los inconformes también arrojaron un petardo e intentaron prender fuego a varias gasolineras. Fue porque hubo un cambio en el precio del petróleo, se derrumbó el precio del petróleo y hasta ahorita nadie ha investigado realmente por qué pasó todo esto del precio del petróleo. No podemos seguir adelante sin entender por qué ocurren estos cambios en el precio del petróleo y sobre todo si alguien los planea. Es muy iluso pensar que nadie planea estas cosas. Aquí está la historia. La otra gran tragedia que nos ocurrió como país productor de petróleo fue en 1982, cuando el presidente José López Portillo había apostado todo el dinero de México para que fuéramos una potencia petrolera. Invirtió, se crearon la mayor parte de las plataformas. La flota petrolera más grande del mundo fue de México. La creó él. La mayor parte de las 6 refinerías las desarrolló en ese momento. Debe ser ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y sin embargo estaba ocurriendo algo por debajo de la mesa del mundo. And our nation's economic and political independence is becoming increasingly vulnerable. Unless profound changes are made to lower oil consumption, we now believe that early in the 1980s, the world will be demanding more oil than it can produce. Tonight I want to have an unpleasant talk with you about a problem that's unprecedented in our history. With the exception of preventing war, this is the greatest challenge that our country will face during our lifetime. The energy crisis has not yet overwhelmed us, but it will if we do not act quickly. Each year, we have no alternative but to conserve. Otherwise, we are faced with a dollar drain that within one short decade could result in concentrating the world's wealth in the Middle East. The oil exporter gets richer and the oil importer gets poorer. De repente el precio del petróleo estaba en las nubes y de pronto se vino abajo. Y todos los países petroleros estaban que no lo creían. Los árabes, Venezuela, México, creíamos que nos íbamos a hacer ricos para siempre porque nunca había llegado tan alto el precio del petróleo. Pero de repente en un momento clave se vino abajo y todos nos quedamos, y todos los países petroleros se quedaron colgados de la brocha. Habían empeñado su casa. México había pedido prestado para poder construir todas esas plataformas, todas esas refinerías. Ahora teníamos la peor deuda del universo y empezó la crisis de 1982. Debe ser ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas. ¿Por qué no se ha explorado bien lo que pasó? ¿Quién provocó ese cambio de precio? The energy crisis has not yet overwhelmed us, but it will if we do not act quickly. ¿Y por qué México no tuvo espías o agentes dentro de esos centros de decisión espiando lo que estaba decidiéndose? Lo que te voy a decir va a parecer extraño, pero México no ha tenido espías. No existe ningún poderío en este planeta que no tenga, sobre todo, más importante que sus soldados, espías. Tienes que saber lo que hace tu competencia, o tus clientes, o tus proveedores. Muchos dirán, eso no es ético. Que no digan, si son empresarios, lo hacen. Y si alguien dice que no, es un mentiroso. Como países tenemos que hacer lo mismo. Los Estados Unidos lo hacen. Los rusos lo hacen. Inglaterra lo hace. Alemania lo hace. Francia lo hace. Todos lo hacen. Nosotros tenemos que hacerlo. Es hora de comenzar. Pero hay un misterio aún mucho más grande, mucho más importante. En 2017, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se nos acabó la gallina de los huevos de oro, que ya no había más yacimientos en México. Yo te quiero preguntar y observa estos mapas. ¿Te parece que ya no hay más yacimientos en México? Lo que hice fue investigar lo que los geólogos han desarrollado. Documentos del propio Pemex. Y esto es verdaderamente el secreto Pemex. Esto es verdaderamente el secreto de México. Esas manchas azules que ves en este mapa son zonas mayormente inexploradas. Todo esto fue, igual que Texas, igual que el sur de los Estados Unidos, el fondo de un mar primitivo. Allá está el mapa.
Todo lo que es México estuvo debajo del agua. Por eso en el desierto de Saltillo, en el Museo del Desierto, entras y hay una amonita gigante. Las amonitas son como caracoles gigantescos que existían hace 300 millones de años. ¿Qué hacían esas amonitas de mar en lo que hoy es un desierto? Pues es que ese desierto era el fondo del mar. Toda la masa de animales que se morían se caían al fondo del mar y por algo extraño que se llama un evento anóxico oceánico, las aguas del fondo del mar no se movían, no había oxígeno y esos animales no se pudrieron, más bien fueron aplastados sin podrirse y por eso conservaron todas esas moléculas llenas de energía de los carbohidratos, las moléculas de la vida. La revista de la Marina Americana publicó un artículo diciendo que en lo de adelante el petróleo de México, de Venezuela, debía ser considerado como una reserva de la Marina norteamericana. Yo te invito a explorar todos estos misterios. Lo preparamos para ti como una novela de misterio. Es policíaca, es detectivesca, te vas a divertir porque tú vas a ser estos dos individuos que están metiéndose al edificio de Pemex y bueno, enfrentándose a todo lo que hay allá adentro sobre el destino de México. Porque hoy está volviendo a pasar lo mismo. La misma razón que hizo que fuéramos un mar de petróleo es la misma que hace que hoy tengamos el norte de México lleno de litio. El litio, el nuevo barril de petróleo que está en las pilas de los celulares y en las baterías de los automóviles eléctricos, ese litio se forjó en los lugares que fueron el fondo de océanos primitivos y al emerger por la geología, se secaron rápidamente y están llenos de sal. Están llenos de sal marina, esa sal es donde está el litio. México lo tiene, pero otra vez son empresas extranjeras las que se están comiendo el mandado. Mientras que nosotros estamos chupándonos el dedo y soñando con las energías alternativas, pero sin hacer nada para tenerlas. Y que seamos nosotros los mexicanos los que hagamos un gran país con eso. El 10% de todo el dinero que se gasta en el planeta Tierra se gasta en energía. Ya sea de petróleo, ya sea nuclear, ya sea de hidroeléctricas, el mundo va a necesitar esa energía. Y México es un vendedor de energía para el mundo. Cuando ya no sea el petróleo, va a ser el litio o todos los demás recursos energéticos que tiene México. Nuestro negocio no es el petróleo, es la energía. Yo espero que leas este libro y espero que te diviertas y lo disfrutes y sobre todo, estoy ansioso de saber tu opinión. Yo soy Leopoldo Mendívil López, autor de Secreto Pemex. Abrazo enorme.